Hola Henry, ¿cómo estás? Listo, continuamos. Quiero dar algunos alcances más sobre el ensayo y lanzar la pregunta si se comprendió. Después les voy a enseñar un ensayo, pero más es el ensayo que voy a presentar es un ensayo exegético. Tiene casi la misma estructura, pero es más técnico con respecto a análisis de un texto, ¿sí? Que es muchas veces lo que desarrollamos, pero temas como matrimonio, familia, problemas juveniles, tema, sí es más literario, ¿no? Y responde a que siempre un tema que ustedes van a desarrollar, estén seguros, primeramente, como he explicado, lo primero que tienen que ustedes saber cuál es el problema, cuál es el problema de raíz. Nunca aborden los síntomas. O sea, no, por ejemplo, no asisten los jóvenes. Entonces, si yo voy a atacar la asistencia, me estoy equivocando. Ese no es el problema. Ese es un síntoma. No asisten, es una consecuencia, es una causa de algo. Algo está ocasionando esa inasistencia. O sea, lo que yo veo es simplemente el síntoma. No vienen. La pregunta es, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Entonces voy buscando y encuentro la raíz, ¿no? Ya hemos dicho acerca de eso. ¿Se entiende? Entonces yo lanzo mi tesis. Este es el problema y lo demuestro bíblicamente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunos, por favor, todos que estén atentos. Un poquito más sobre la definición de un ensayo. Acordémonos que es una composición escrita en prosa. Siempre es en prosa, no es en poesía. Pues no, es en prosa, en el cual se expone la interpretación personal sobre el tema en particular. Lo segundo es que es un escrito el ensayo en el cual el autor expresa sus ideas, ya lo habíamos dicho, opinión o ideas. Pero yo diría principalmente nuestra labor ministerial no es exponer nuestra opinión. Podemos dar opinión sobre un tema ético y moral, pero cuando hay temas de investigación y que hay una situación y que la Biblia presenta la solución, entonces ya no es exponer nuestras ideas, ¿no? Perdón, es exponer nuestras ideas, no tanto la opinión, pero puede ser también opinión. En la definición, en la exposición es una exposición escrita de un tema, ¿no? La cual es desarrollada, ojo, por favor, en párrafos. Siempre los ensayos y las monografías son párrafos, son varios párrafos, ¿no? De acuerdo a la cantidad de párrafos, bueno, aumenta más cantidad de hojas o menos cantidad de hojas. Recordando y viendo hay algunas características. El ensayo es muy utilizado hoy en día para expresar ideas. Siempre ha sido y siempre va a ser. Entonces, no es que antes escribían ensayos, solo que último la gente no escribe correctamente. Ese es el problema. Un ensayo, su contenido es variado, puedes presentar diferentes temas, puede contener opiniones críticas, como habíamos dicho antes, reflexivas, punto de vista, intereses y visiones del autor. O sea, yo visiono esto, no puedo expresar ¿Y por qué es buena esa visión, no? Es igual que la visión de Dios. Muy bien, explícame bíblicamente qué es la visión de Dios. No, es que nosotros somos profetas, apóstoles y vemos, y son cosas que no dice la Biblia. Entonces su argumento es un argumento ilógico, es un argumento y ¿cómo puedo mostrar que es ilógico? Que no debo valerme de eso, porque dice, la palabra profética más segura son las escrituras. Con eso se desarticula cualquier visión, idea, sueño, ¿no? Tiene que ser, tiene que tener lógica, ¿sí? Demostrable. Por lo general va acompañado de bibliografía, como debe ser. La estructura, una vez más, el estilo y organización de un ensayo compone su estructura, ¿no? Tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Siempre eso tiene que tener el ensayo y la monografía, más su bibliografía, ¿no? Que citas de dónde sacar los libros. Y hay citas de referencias, citas directas, indirectas, como hemos visto en antes. Ahora,
En la introducción, veamos algunas cosas que podemos desarrollar en la introducción de un ensayo, ¿no? ¿Qué es la introducción? Es una oración o párrafo, es un párrafo. Pregunta, antes dije, ¿cuántas líneas tiene un párrafo? ¿Quién escuchó? Dos. Cinco. ¿No? Muy bien, Henry. 5 aproximadamente es un párrafo, ¿no? Más de 5 pasamos a otro párrafo. Pero cada párrafo transmite una idea. Tenemos que sumar otra idea. No podemos meter todo en un párrafo de 10 líneas. No, separemos. Son cosas que nos ayudan, ¿no? ¿Por qué? Porque un párrafo empieza las líneas. Dentro de un párrafo hay comas, hay puntos seguidos y tiene un punto final. El punto final se pone cuando acaban las 4 o 5 líneas que usted va a escribir. Entonces, el punto final indica acabó idea. Voy a exponer otra idea, otro párrafo. No escriban todo así, o sea que no se presenta así. No ayuda para el que lee ni para ustedes a la hora de evaluarlo. Entonces, eso es importante, es párrafos. En la introducción se hace una oración o párrafo que inicia e interesa al lector por el tema. O sea, en la introducción se tiene que poner por qué debo leer. Es importante. ¿Por qué es importante? ¿Me va a cambiar mi vida? ¿Vas a decir algo más de lo que todos han dicho? No, yo voy a decir esto. Mira, eso me interesa. ¿Ya? Puede ser una pregunta, ¿no? Puede ser una reflexión. Puede ser un dato estadístico. ¿Usted sabía que en el 2024 el púlpito en las iglesias está en decadencia? Púlpito, decadencia. A ver, quiero ver qué dice sobre eso, ¿no? Entonces es una pregunta, ¿no? ¿No? O una estadística, ¿no? Muchas iglesias han dejado la exposición bíblica y están contando anécdotas y haciendo milagros y cosas por el estilo shows, ¿no? En las iglesias y etcétera, tal dato, usted lo pone ahí. Ah, mira, yo no sabía eso, ¿no? ¿No? Datos estadísticos, ¿no? Sobre un tema. Eso se ve en la introducción. Ahora, en el desarrollo, ¿no? Se hace uso de qué? De párrafos. Y cada, ¿no? Párrafos de desarrollo. Cada párrafo desarrolla una idea, ¿no? Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Eso es importante. El ensayo, ¿no? Y en cada párrafo discute un tema dentro del ensayo. Entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro, o sea, cada párrafo tiene una idea. O sea, usted empieza la línea y desarrolla su idea en un párrafo. ¿Cuántas líneas tiene un párrafo? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántas líneas tiene un párrafo? Antes respondieron a. Cinco. Muy bien, 5. 5, excelente. Puede haber párrafos que tienen 6, sí, es verdad, pero más de 6, desarrollar una idea, haga otro párrafo. Entonces, son párrafos, uno va leyendo las ideas. Se acabó la idea acá, empieza una nueva idea. Las ideas lo que tienen que hacer es reforzar la tesis que usted está presentando, ¿no? Entonces, entre una idea y otra, entre un párrafo y otro, se utilizan frases o párrafos cortos de transición, ¿sí? Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia y la unidad, ¿no? Intersección, transición, ¿no? Por lo general pones una palabra, ¿no? ¿No? Para transmitir. Por lo que hemos visto, ¿no? Terminamos ahí, ¿no? Y esto nos conecta, ¿no? Una palabra de conexión, por ejemplo, su título es Las 6 claves del éxito cristiano, ¿no? Primera clave, ¿no? O la palabra de conexión, razones. Hoy día voy a hablar las razones por las cuales debo asistir a la iglesia. Primera razón, frase de conexión. Segunda razón, entonces va a exponer la primera razón, segunda razón. Entonces le va, cuando el que termina de leer el ensayo,
ya sabe que hay 4 y sabe las 4, sabe los enunciados. Pero si uno le manda chamullo así sin mencionar la frase de transición, sí expuso, pero la gente está así, ¿no? Escuchando. O otros que sí tratan de desarrollar, están tratando de entender lo que dice, pero no hay un orden. Están presentando todo desarrollado. El que lee no sabe dónde empieza, dónde termina la idea. ¿Sí? Esto se hace para entrelazar ideas y facilitar la coherencia y la unidad. Tiene que ir desarrollando para llegar a una conclusión. La conclusión, ¿no? Esto constituye el aporte final del autor, ¿no? Ofrece un resumen del tema, o sea, lo resume bien concreto, ¿no? Por lo tanto, nos damos cuenta que el problema no son tanto los jóvenes, sino los pastores o líderes o la iglesia, la enseñanza de la iglesia, que si bien es cierta es bíblica, pero no es relevante. Seamos relevantes como hemos expuesto, haciendo así, haciendo así, haciendo así, según lo que has puesto, y así vamos a poder crecer más en la iglesia, etcétera, 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 y ya está. Entonces, ofrece un resumen del tema, resalta los puntos más importantes, ¿no? La relevancia, ¿no? Recordemos que la relevancia es que la palabra de Dios, el que la escucha la pueda aplicar a su necesidad, ser pertinentes en la necesidad. Eso es ser relevante, ¿no? Entonces, resalta los puntos más importantes, ofrece una opinión, ¿no? Y yo opino que de esta forma, si hacemos, nuestra iglesia va a crecer y va a poder cobijar más jóvenes, etcétera. Usted ya le pone ya sus palabras, ¿no? Y cierra el ensayo, se acabó. Acá hay algunos casos de pasos para escribir un ensayo, ¿no? Vamos a ver. Primero, acá está, seleccione un tema de su interés. ¿Cuál es el primer paso? Desarrollar un tema de su interés, ¿no? Uno no puede desarrollar un tema que no le interesa. ¿Por qué? Porque cuando te interesa un tema, vas a buscar cosas, vas a exponer, vas a tratar de solucionar, ¿no? Entonces, desarrollas eso y después identificas el punto de vista a desarrollar. ¿Cuál es tu punto de vista? Entonces, dos cosas. Para el punto de vista, desarrolla un esquema con las ideas principales y secundarias. O sea, haces un esquema, después buscas la información de ese esquema. A veces nosotros identificamos el punto de vista y nos vamos de frente a buscar información. No, primero hay que hacer, ¿qué cosa? Un esquema con ideas principales y secundarias sobre el tema, ¿no? Objetivos claros, ¿no? Y después identificamos un vocabulario. ¿Cómo vamos a explicarlo, no? Vamos a utilizar un bosquejo y empezamos a recopilar las citas, estudios estadísticos, algunas noticias, algunos antecedentes, ¿no? Eso para escribir un ensayo, ese es el primer paso. Entonces, acá tengo unas figuras, dice, paso para escribir un ensayo, organiza tu escrito, ¿no? No olvides la estructura de del ensayo y como dije, ¿no? En esta parte puedes comenzar con una pregunta, ¿no? Mantenga su propio estilo, eso es lo que caracteriza al ensayo. Por ejemplo, en una ocasión escribió, bueno, eso estaba yo estaba en el seminario y un hermano cometió el error de copiar. En mi tiempo, bueno, varios tenían laptop, yo no tenía laptop en ese tiempo cuando estaba estudiando. Y bueno, todos utilizábamos computadora en la sala de cómputo que había ahí para poder hacer nuestras tareas, todo. Pero en su desesperación y última hora, él copió un texto y lo metió, ni lo leyó. ¿Tú sabes qué decía el texto? Entre las cosas que decía, como escribí en mi libro tal, sobre este punto, punto, punto. Entonces, eso lo puso dentro de su ensayo. La pregunta es, ¿el hermano ha escrito un libro? Si no saben escribir un ensayo, ¿qué libro ha escrito? Entonces, ¿qué hizo? Copia y pega. No utiliza los procedimientos, no organiza su escrito. No tiene ni estilo, simplemente es un copia y pega, ¿no? Se le pasó a revisar, ¿no? A otros son más, por lo menos lo revisan y después lo ponen, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Mantenga su propio estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Vigile el uso del vocabulario. O sea, ¿con quién se comunica? Con jóvenes, ya tienes que tener pues una forma de cómo dirigirte a los jóvenes, ¿no?
personas más adultas o un público académico, ¿no? Entonces tienes que elegir un vocabulario, ¿no? Y lo último, utilice conectores entre las oraciones. Eso es lo que estaba mencionando en antes, ¿no? Razones por las que. Primera razón, segunda razón. El objetivo de. Puede haber temporales, ¿no? Más tarde, al poco tiempo, espaciales, detrás, junto a, de ordenación, a continuación, por último, razonamiento lógico, por consiguiente. Después que hemos dicho esto, por consiguiente, vamos a ya dar una primera conclusión. Cuando yo escribo una monografía, en cada punto hago una pequeña conclusión. O sea, termino mi tema y hago una pequeña conclusión. Digamos, estoy hablando sobre un tema, primera conclusión. O sea, podemos concluir, ¿no? En conclusión de este punto. Entonces, ¿qué hago? Al final, todas esas pequeñas conclusiones las junto y las meto en la conclusión y ya está, pues. Y empiezo a tratar de darle sentido para poder explicar. Bueno, razonamiento por consiguiente, no obstante, en conclusión, ¿no? Al tener el borrador, verifique lo siguiente. Ahora, el borrador es interesante. Antiguamente, pues uno eran manuscritos, ¿no? Pero ya ahora con la computadora, tu borrador es pues tu primera parte y después ya lo corriges ahí, no es más fácil, ¿no? Borrador, verifique lo siguiente. Su escrito mantiene coherencia e hilo conductor. O sea, ¿mantiene la idea o está cambiando ideas? Estás hablando de diferentes temas, ¿no? O sea, cada párrafo habla sobre tu tema. Ese es el punto, ¿no? Sus ideas se presentan de manera clara e interesantes. O sea, ¿es claro o es muy, está redundando, ¿no? No dices nada. Yo, disculpen un poco, pero a veces cuando yo veo así, me hace recordar a Cantinflas, ¿no? ¿Alguien se acuerda? De repente los más jóvenes no saben quién es Cantinflas, pero los que estamos ya más o menos, base 5, ¿quién era Cantinflas? ¿Alguien se acuerda? Cantinflas decía cosas, pero a la final no decía nada, ¿no? Entonces, a veces en los ensayos estamos diciendo cosas, pero no es claro, no se entiende, ¿no? Y como no se entiende, y el otro elemento no es interesante. Entonces, tiene que ser claro Que y tiene que miren ser sus películas, interesante. son interesantes. El de Cantinflas. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Sí, bien. yo también veo, pero siempre cuando él quiere hablar sobre un tema, por eso que se le dice Cantinflas, ¿no? O sea, como dijo, a ver si nos alcanza el tiempo, vemos un extracto de ahí, interesante, y al final no dice nada, ¿no? O sea, no concluye en nada, ¿no? La idea del ensayo es que sea claro y interesante, porque está manteniendo un hilo conductor. ¿Qué mantiene la claridad y lo interesante es el hilo conductor, ¿no? Estás tratando el tema, lo estás llevando hasta el final, ¿no? Y al final concluyes con el tema. Después existe una secuencia lógica de ideas, ¿no? Una secuencia lógica, primera razón, segunda razón, tercera razón, y todo eso te ayuda a fortalecer que tu tesis es la que hay que hacer, ¿no? Y ideal para nosotros es demostrarlo bíblicamente, ¿no? Bíblicamente y cómo eso que enseña la Biblia lo hemos visto en las iglesias, lo hemos visto en los ministerios, lo hemos visto en la labor pastoral, de tales, mira, sí, sí funciona. Entonces hagamos eso, ¿no? Otro elemento también es mantener una ortografía, acentuación y puntuación correctas y adecuadas. Eso es importante, hermano. La ortografía, ¿no? Y eso, digamos, si no dominamos mucho, cuando escribamos y dudamos ahora en el internet, pues tú pones y ya sabes cómo va. Pues antes teníamos que ir al diccionario grandazo, empezar a buscarlo, ¿no? Pero ahora tú lo pones, lo googleas y ya sabes cómo se escribe, ¿no? Muy bien, la acentuación, la puntuación también, cuando es un punto seguido, un punto aparte, ¿no? Un punto final, ¿no? Eh, Cuando es una coma, ¿no? Cuando es una estructura aclarativa, ¿no? Hay mucho en redacción, pero por lo menos tratemos de que sea claro, que sea interesante, que tenga lógica las ideas y que tenga una coherencia e hilo conductor todo, ¿no?
Ahora, mediante la revisión del mismo, se podrá apreciar el estilo personal, ¿no? Cada uno va a tener un estilo. En criterios generales, para evaluar su ensayo. Al evaluar su ensayo, tenga presente lo siguiente: su contenido. Primera pregunta que se puede hacer es: ¿guarda relación el contenido con el tema propuesto? O sea, el contenido es el desarrollo, el cuerpo, ¿no? Ya, eso tiene que ver con el tema propuesto. Por eso digo, cuando empezamos un ensayo, a veces tenemos la idea, pero mientras vamos desarrollando, un poquito que el título va a mejorar. No es que no debe cambiar la idea del título, sino que el título puede mejorar para definir mejor la idea y sea más interesante. ¿Sí? Guarda relación el contenido con el tema propuesto. Por ejemplo, usted dice 3 razones para asistir a la iglesia. Punto número 1. Punto número 2. Punto número 3. Evalúa los 3 puntos. Son las razones por las que tengo que ir a la iglesia. Entonces, no, esta no es una razón. Estoy hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, corrijo. Eso es para la evaluación. En la redacción, verifique el uso de un lenguaje correcto e hilación coherentes de las ideas, ¿no? Lo ideal, hermanos, no sé, es usar un lenguaje coloquial, o sea, que pueda ser entendido, ¿no? Que pueda ser entendido, que sea tal vez divertido, sin llegar a la payasada, ¿no? Sin llegar a la grosería o palomillada, ¿no? Pero sí bastante coloquial, que se pueda comprender, popular, que puedan entender adultos, jóvenes y adolescentes, ¿no? La gramática, ortografía y presentación general, ¿no? Esas son cosas que hay que evaluar. La bibliografía ya lo vimos con detalles, ¿no? Bueno, en la actividad, ya esto ya no es, vamos a dejar ahí. Muy bien, entonces esto es con respecto al ensayo. ¿Habrá una pregunta? ¿Habrá alguna pregunta sobre el ensayo, lo que hemos visto? Yo voy a mostrar ahorita. Preguntas. Voy a mostrar, si no hay preguntas, voy a mostrar un, un ensayo, ¿ya? Pero este ensayo tiene una característica que tiene que ver con teología, ¿sí? Acá voy a ponerlo en modo lectura. Ahí se ve. Ya, muy bien. Este es un ensayo que yo presenté. Es un ensayo, ¿qué característica tiene? Es un ensayo literario, pero tiene un contenido técnico. O sea, técnico tiene que ver con algunos elementos y técnicas que es hermenéutica, exégesis, ¿no? Este curso era Epístolas a los Romanos, y en Epístolas a los Romanos no es que queramos, tenemos que leer Romanos, pero la idea no es hablar qué es los romanos, o sea, esos son aspectos preliminares, introducción, contexto, esas cosas. Ahora, la idea en un ensayo exegético, por eso se llama un ensayo exegético, y tiene que estar delimitado, ¿sí? Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿sí? ¿Alguien se acuerda Romanos 12, 1 y 2? ¿Puede leerlo? ¿Alguien puede leerlo? Romanos 12, 1 y 2. Romanos Sí, Román, 12. ya dice así, pastor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os Ujú. conforméis al siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
Muy bien. Entonces, ¿dónde está el ensayo? Se me fue. Un ratito. Ahorita se me fue la presentación, ¿no? Acá está. Ya. Es un texto bastante conocido, ¿no? Romanos lo escribe Pablo. Lo que tenemos que considerar en Pablo, algunos elementos que hay que investigar antes, pero que después lo vamos a ir desarrollando. El tipo de griego que utiliza Pablo es un griego más avanzado. Juan es básico. Su idioma es más, en el griego es suave. Es como decir un inglés comercial, y Pablo hablaba el griego, pero un griego como más sofisticado. O sea, Pablo cuando escribe, entonces, ahí hay que considerar cuando estudiamos Romanos en el idioma original que tiene esa característica. Entonces, es interesante que muchas de las traducciones de Romanos, que son buenas, pero necesitamos profundizar un poco más. Entonces, entre uno de los pasajes más conocidos es Romanos 12, versículo 1 y 2. Entonces, en este caso, los aspectos introductorios, todo eso va a variar un poco, pero siempre mantiene el contenido, ¿no? Y es bastante simple la estructura, pero el análisis es profundo, porque es un ensayo exegético, ¿sí? Ahora ustedes van a identificar. Entonces, el primer paso cuando tenemos un ensayo exegético es hacer la delimitación del texto, ¿no? Entonces, el capítulo 12 inicia la sección final de Romanos 12 al 16, ¿sí? Del 12 al 16, y cómo poner en práctica lo aprendido del 1 al 11. O sea, acá no vamos a estar escribiendo todo, ¿no? Pues un ensayo y es corto. Estamos viendo cómo poner en práctica lo aprendido del 1 al 11. El capítulo 12 empieza a decirte del 12 al 16, que es la sección final, ¿no? Cómo se pone en práctica lo que has aprendido del 1 al 11. Ese es el primer elemento para poder delimitar por qué el análisis del 12 del 1 al 2. Entonces, lo que estás presentando es delimitar, decirle al que va a leer que presentarle vas a dar tu propuesta de interpretación, tu exégesis, ¿sí? Ahora veamos la estructura del capítulo 12. Se puede distinguir, un poquito largo, voy a tratar de sintetizar, se puede distinguir que Pablo habla de 4 deberes básicos que no pueden faltar en el creyente. Ya. Entonces, esto es una idea del autor, en este caso soy yo. Esto no lo vas a encontrar en ninguna otra monografía ni en ningún libro, ¿sí? Entonces, agarras y de ahí debe básico de falta de crédito. Uno, entonces, haces una estructura de los textos que estás viendo, ¿no? La dedicación personal al Señor según la voluntad de Dios. Y esto sí lo puedes sacar de algún libro que describe la estructura del libro de Romanos. Entonces, del 1 y 2 habla de la dedicación personal al Señor según la voluntad de Dios, los dones recibidos, la conducta cristiana en la iglesia, la conducta. Estás viendo todo lo que está en el capítulo 12. Ahora, notemos que, ¿ves? ¿Esa qué cosa es? A ver, hago la pregunta. Hemos estado atentos a la exposición del tema, que puede ser que un poco aburrido, no lo sé, pero ahí está muchas claves. Notemos qué cosa es. Esta Introducción. para, ya. Es un conector, acuérdate. O sea, estamos delimitando del 1 al 2. Ahora, yo que les digo, notemos que es o sea, ¿qué notamos? Romanos 1 al 2 habla del primer aspecto en una secuencia de 4 deberes que tiene el creyente. 1, 2, 3, 4. 4 secuencias. No lo estoy sacando, estoy viendo, hay una secuencia. Capítulo 12. Un A, B, C, D, 4, ¿no? 4 deberes. Dedicación, dones, conducta y conducta frente a los que se oponen a la palabra. 4 deberes que tiene el creyente.
Y esta es una unidad de pensamiento concreta que se relaciona con las otras 3 unidades de pensamientos B, C y D. ¿Está bien? El A se relaciona con B, C y D. Es evidente que no son ideas aisladas, sino complementarias. ¿Qué significa eso? Que acá hay una idea principal y 3 ideas secundarias. ¿Ya? Ahora, entonces yo quiero continuar. Es un párrafo de 3 líneas. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? 3 líneas, 4 puede ser, ¿no? Pero 3 líneas. Ya no tengo más que escribir acá. Acá acabó mi primera idea. No, pero tienes que poner 4, pastor. ¿Pero qué pongo ahí? Entonces puedo meter un chamullo. Pero no quiero hacer eso, ¿no? Entonces paso al siguiente párrafo. Ya acabó mi primera idea. Empiezo mi siguiente idea. Ahora, si Romanos 12, 1 al 2, habla de un aspecto del deber de creyente, entonces, conexiones. Tiene una idea completa y clara que describe este primer aspecto. Podríamos decir que Romanos 12, esta es una pequeña conclusión, pero no pongo concluyo, no, sino podríamos decir que Romanos 1 a 2 es una perícopa bien delimitada. Lo que yo quiero hacer acá es delimitar. En mi introducción lo que estoy haciendo es delimitar exegéticamente. ¿Sí? ¿Se comprende? Por estas razones, la frase de conexión, las razones que estoy poniendo, ¿no? Es una perícopa bien delimitada. Ya demostré por qué. Por estas razones podemos delimitar nuestro texto entre el versículo 1 y 2, donde la idea principal es describir cuál es la voluntad del Señor con respecto a la dedicación personal del creyente hacia Él. Hasta la dedicación personal hacia Él. ¿Se entiende? ¿Hay un hilo conductor o ya cambié de tema? Y muchas veces, si no mantenemos esto, cambiamos de tema. Nos vamos a Génesis porque yo leí en Génesis que el Apocalipsis... Estamos delimitando el texto. Ya, muy bien. Hasta ahí avanzamos. Avanzamos. Muy bien. Ahora vamos a la segunda parte. En un tema exegético hay pasos exegéticos. El primer paso exegético es delimitación del texto. ¿Sí? Para los que de primer año todavía de repente no han llevado, pero ya ahí copien, son los pasos exegéticos. Y acá lo estoy desarrollando en un ensayo. Segundo punto, vamos a desarrollar la comparación de versiones. Entonces, traducción del texto griego, acá está. ¿Sí? Ahí está. Es una, acá estoy poniendo, ¿cómo se dice? Un interlineado. ¿Sí? Estoy copiando el interlineado, lo estoy poniendo ahí. Ahí está el texto, ¿no? Del versículo 1, versículo 2. Ahí está todo el texto griego y abajo está la transliteración, el interlineado en español. ¿Ya? Estoy pasando un poquito rápido porque nos va a ganar el tiempo para otras cosas. Pero yo quiero que quede claro el ensayo, porque la monografía es similar, pero un poco más profunda. Comparación de versiones, partiendo del texto griego, dos propias y una, ¿no? Entonces acá hago un cuadro. Acá se me ha movido por un tema de configuración. Ahí lo estoy bajando. Entonces ahí lo puede ver, ¿no? Ahí está. Comparación de versiones, que es el punto B del segundo punto, ¿no? Es comparar versiones del texto griego, primer borrador, segundo borrador, Reina Valera contemporánea, ¿no? Eso fue lo que utilicé en esa ocasión. 1, versículo 2. Muy bien. El tercer punto es el interesante. O sea, acá presento como parte del contenido de lo que quiero tratar, es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, la idea es encontrar cómo va la idea, cuál es la idea principal y cómo se desarrolla en partes, ¿sí? Entonces dice, por eso, el texto bíblico, ¿no? Por eso les ruego, hermanos. Acá lo he marcado ruego, hermanos. ¿Quién ruega? Pablo. ¿Qué cosa ruega? Flecha, por las misericordias de Dios. Pucha, para hacer esto me costó en ese tiempo, porque para jalar la flecha todo eso es bien complicado, pero gracias a Dios lo pude hacer, ¿no? A mano es más fácil, pero ahí un poquito, ya cuando uno va aprendiendo en ese tiempo, no tenía computadora, tenía que esperar todo un tema. Pero ahí está. Ruego por las misericordias de Dios, ¿no?
¿Qué cosa ruega? Primer punto, que ustedes dediquen sus cuerpos. Entonces, ¿qué está hablando acá? Yo hago un comentario, un cuerpo entregado. ¿Sí? Ese va a ser mi título del primer punto exegético. ¿Ya? Primer punto, que ustedes dediquen sus cuerpos, ¿no? ¿Cómo dediquen sus cuerpos? Como un sacrificio. ¿Cómo debe ser ese sacrificio? Vivo, santo y agradable a Dios. Mira el diagrama de flujo, mira cómo va la idea. Ahora, ustedes dediquen, la forma como se dedican está acá, pero acá dice qué cosas a lo que deben dedicar. Es el culto divino racional de ustedes. ¿Ya? Segundo, y lo primero, ¿qué cosa ruega? Que ustedes dediquen. Segundo, no se amolden. ¿A qué? A este mundo. Ahí está. Entonces yo digo, no se amolden. ¿De qué está hablando? Primero habla de un cuerpo entregado, ahora habla de una vida separada. No se amolden, una vida diferente. ¿Sí? Por eso yo pongo eso, ¿no? Ese es un tema que yo le pongo ese título. Si no, la tercera cosa que ruega es que se dediquen sus cuerpos, no se amolden, sino que se transfórmense, pide, ¿no? Transfórmese en dónde, en renovando la mente. ¿Cómo, no? ¿Cómo? Renovando la mente. Pero esa transformación yo le he puesto una mente transformada. Entonces ya tengo 3 puntos, 3 ideas, ¿no? ¿Qué cosa ruega Pablo? Un cuerpo entregado, una vida separada, una mente transformada. ¿De dónde salió? De esto, pues, de los textos que están acá. Muy bien. Ahora, ¿para qué les ruega? Les ruega por la misericordia. ¿Para qué les ruega? Para que ustedes, o sea, a los cristianos, a las iglesias, mira lo que he puesto el comentario acá, el propósito del ruego de Pablo a los hermanos de Roma, para que ustedes, ¿qué? Comprueben, para que ustedes comprueben. ¿Qué cosa debemos comprobar? La voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta del diagrama de flujo? Ya te explicó todo. Esto es exegético, este es expositivo. Yo no he metido nada al texto. El texto nos ha dicho todo lo que es. Señora. Entonces, acá no hay señoras. Buenas. Acá no hay señoras. Ya, listo. Entonces, hasta ahí se entendió. Ahora, la conclusión es la última parte. Ya hemos desarrollado qué cosa, introducción. Ahí hemos delimitado el tema. De ahí hemos desarrollado el cuerpo, que es esta parte, ¿no? La comparación de versiones, ¿no? La comparación de versiones y el diagrama de flujo, es el cuerpo exegético. Ahora tengo que sacar conclusiones. Mira. A ver, ¿quién está con su... Ahí está, le he visto a César. César, por favor, lee mis conclusiones. Pastor, ¿me copia? Sí. Y ahí. Con eco, creo. Sí, con eco. Pero voy a apagar mi audio, pues espérate un momento. Sí, sí. Estoy con 2 computadoras, lo que pasa es que no tengo micrófono. Ya, ahí. ¿Quién como tú? ¿Me escuchas, Pastor? Comparte con un hermano que tiene. Ya, está bien. Pastor, estoy con mi celular, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Ahí habla. acá, sí. Ya, chévere. Dice, conclusión. Notemos que esta perícopa, donde la idea principal es la dedicación personal al Señor, encontramos 3 ideas secundarias. Ponemos a hacerle una pregunta al texto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, el texto responde de forma natural. Coincido con lo que McDonald dice acerca de este texto. Hay 3 claves para conocer la voluntad del Señor. Ajá, muy bien. Ahí mira, acerca, ¿no? A carca, no hay carca, pero no. Acerca, ¿no? Y acá uso las palabras, notemos que, Que notemos después, que
o sea, yo coincido con algo que he leído de McDonald, ¿no? Y acá lo cito abajo. Mira, mira, mira. Acá pongo un número. ¿Qué número hay acá? El 1. Ahí ven, por favor. Díganme sí, pues, porque si no, no sé Sí, si me están escuchando, están comprando en la calle, están por las puras. Ya. Muy bien, acá hay un número. 1. Esa es una cita y la pongo acá. Coincido con lo que dice McDonald sobre acerca de este texto. Hay 3 claves para conocer la voluntad del Señor. Entonces, ¿dónde he sacado esas 3 claves? No es mi idea, pero yo coincido con eso. William McDonald, comentario bíblico, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Terraza, eso está en España. Editorial CLIE, año 2004, página 779. Usted va y busca ahí y va a encontrar eso. ¿Quiere profundizar en 3 claves para conocer la voluntad del Señor? Ahí está. Yo lo he leído, lo tengo el artículo, esa parte de ahí. Entonces, el que lee dice, yo quiero profundizar en esto. Muy bien. Entonces, hemos visto eso. ¿Qué más? Vemos que en ese texto responde de forma natural. Un cuerpo entregado, como puse, esta es mi conclusión, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, una esperanza separada, 3 claves, ¿no? Acá decimos 3 claves. Hermanos, están viendo, ¿no? 3 claves, un cuerpo entregado, una vida separada y una mente transformada. ¿Cuál es el mensaje de esta perícopa? La perícopa, ¿cuál es? A ver, hermano Javier, ¿cuál es la perícopa? Es que para conocer la voluntad de Dios debemos, ¿Ya? No, o debemos, sea, ¿de qué versículo a qué versículo? Estamos tratando Romanos. La perícopa que yo he delimitado, ¿cuál es? Esa es la perícopa, donde está la idea y sale todo esto. Es versículo 1 y 2. Esa es mi perícopa. Lo he delimitado, ¿sí? Solamente estamos viendo 1 y 2. Esa es la perícopa. O sea, es una palabra, pero es esa parte. Entonces, por eso digo, a verle, hermano Javier, ¿cuál es el mensaje de esta perícopa? Versículo 1 y 2, ¿qué es la perícopa? O sea, de ahí sale todas las ideas y es suficiente para explicar algo. Muy bien. es que para conocer la voluntad de Dios debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio, teniendo una vida separada de las cosas del mundo y transformado nuestra forma de pensar. Muy bien. Es un ensayo simple, ¿no? Bueno, esto es un proceso. ¿Cuántas páginas? 4, un poquito más 5, ¿no? Ahí está todo. Este es un ensayo exegético. Ahora, cuando ese ensayo sobre un tema se desarrolla más, no tanto estas definiciones, que usted puede hacerlo, puede presentar esto como un argumento para decir que lo que usted está diciendo es correcto, está en la Biblia y se analizó así porque el exégesis dice esto, ¿no? Muy bien, preguntas sobre esto, si no se comprendió, y avanzamos con la monografía. A ver, avanzamos con la monografía. Profesor, una consulta. ¿Ese diagrama de flujo tiene que ir sí o sí en el ensayo o es de acuerdo Exegético, al sí. tema? Si es exegético, sí. O sea, si tú estás sacando del texto de la Biblia, tienes que hacer tu diagrama de flujo. Ahora, ¿ustedes han llevado exégesis? ¿Tú has llevado, Daniel, exégesis? Sí, pastor. Ya, entonces sí, sí estás preparado para sacar. Si has llevado exégesis. Si no has llevado exégesis, bueno, podrías pedir apoyo. Es que, mira, en asuntos, si tú vas a demostrar con la Biblia algo, entonces tienes que presentar un exégesis de lo que dice. Eso, o sea, para una evaluación teológica, o sea, con eso ya nadie te puede refutar que dice otra cosa, porque está en el texto, ese es positivo. Tú no le has metido nada al texto, has extraído. Exégesis es extraer lo que el texto dice. Y yo cada vez que hago un tema, desarrollo un tema, digamos, hermano Javier me invita para su iglesia, me dice, pastor, trátate al tema. 2 cosas puedo hacer. La del ocioso,
es decir, entrar a internet y copiar lo que otro dijo y lo arreglas y lo hablas con tus palabras. Esa es la del ocioso. La otra es que yo vaya, señor, ¿qué cosa hablo? Me ha hecho un tema, señor. Ese es un tema, yo quiero ir y ayudarle a solucionar. No quiero ir a repetir lo que otros dicen. Entonces, señor, ya. Y me da un texto el señor. Porque viene a nuestra mente el texto, ¿no? Muy bien. Con este texto voy a solucionar el problema que me está pidiendo hermano Javier. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Empiezo a hacer mi exégesis, lo primero, el diagrama de flujo. Muchos de esos ya los he desarrollado. Los tengo anotados en mi computadora. Otra vez reviso y lo voy mejorando, porque cada vez uno como que vas ciertos puntos, pero casi siempre un diagrama de flujos así. Este es simple, ¿no? Diagrama de flujo yo enseñé en el curso de homilética, en, en, en el intensivo. Estuvimos ahí en Manchay, ¿sí? ¿Se acuerdan? César, Javier, estuvimos ahí. Sí. Enseñé cómo hacer ese diagrama de flujo. Creo que no sé con qué texto hicimos, pero es eso. O sea, ¿qué dice el texto? Para mí eso es importante. Entonces, yo cómo haría en una tesis, presento mi diagrama de flujo, comparación de versiones, delimitación, ¿no? Ahora, si yo me voy a enfocar en otra cosa, simplemente presento mis conclusiones. Por ejemplo, yo voy a ir a predicar a la iglesia, digamos, a un mensaje de 40 minutos en la iglesia de César. Entonces, yo no voy a ir a explicarles todo el diagrama de flujo, la delimitación de texto, ese es mi trabajo, ¿sí? Yo voy a presentar simplemente las conclusiones. Este texto dice, ¿no? Me comprende, pero estoy seguro y nadie me va a refutar que dice otra cosa, porque yo he hecho el trabajo, ¿se da cuenta? Sí, me he tomado eso y está así. Entonces, Daniel, si es que tú, preséntalo, porque cuando uno hace una tesis, una monografía grande, va a faltar cosas, entonces no es para rellenar, sino que le da sustento, es una garantía. El que revisa tu tesis, tu monografía, ve, es correcto. Entonces de ahí salen las afirmaciones, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Pastor, entonces, Pastor, una pregunta. ¿Tiene mucha Sí. relación lo que es una homilética con un ensayo? Es parecido, pero el ensayo no es un sermón. La homilética te sirve para organizar un sermón. O sea, es diferente, es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el ensayo tú profundizas más, pero el ensayo es básico. En la monografía te extiendes más. Y en una tesis, más. ¿Sí? Entonces, ensayos son básicos para hacer ensayos o monografías, ¿no? Sí, ya. Voy a presentar el tema de la monografía rápidamente. Ya no puede ganar la hora. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a ver. Listo. La monografía. ¿Sí? La monografía, ahí tiene una definición de Francisco Carrillo. O sea, esa es la descripción es la descripción de determinada área de conocimiento. O sea, tiene una especialidad. El propósito es unificar diferentes fuentes. Siempre el tema de usted para que haga un ensayo, una monografía, tiene que leer fuentes, tiene que tener, alguien dice, no puedes crear de la nada, tienes que ver cuál es tu mundo, cuál es tu realidad, tienes que observar qué dicen otros, ¿no? Por ejemplo, un tema exegético para una monografía es, por ejemplo, digamos, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Cuando tú vas y desarrollas y presentas todo tu exégesis, es innegable que la salvación no se pierde.
pero es más fácil decir que se pierde diciendo 2, 3 versículos que no responden al contexto. Entonces, en un análisis así, no hay cómo decir que la salvación se pierde, por decir, entre los puntos controversiales, ¿no? Entonces, el propósito es unificar diferentes fuentes, generalmente bibliográficas, libros, leer libros, ¿no? Y casi la mayoría demuestran que eso es así, ¿no? ¿Y cómo viene? Desde la Reforma. Calvino, ¿qué escribió? ¿Qué escribió Lutero sobre eso? Los reformadores, ¿qué pensaban? ¿En qué momento los cristianos empezaron a creer que la salvación se pierde? Entonces, todo hay un tema, ¿no? Con Arminio y sus cosas y los 5 puntos. Y al final se va a demostrar bíblicamente y exegéticamente por un diagrama de flujo, considerando contextos históricos, culturales y lo que dice el texto, la salvación no se pierde. Decir lo contrario ya no es un estudio, es cualquier cosa, ¿no? Simplemente se cae por su propio peso. Entonces, en una cabal unidad de información y conocimiento, no se requiere de gran originalidad de parte del investigador. ¿Por qué? Porque puedes sacar ideas de las fuentes, pero las tienes que citar. Y toda esa información debe no simplemente decir lo que otros dicen, sino sobre el tema que vas a desarrollar. Para eso hay que leer, ¿no? Bastante información. Pero sí la habilidad para seleccionar y ordenar el material básico. O sea, leemos y tenemos que sacar esto me sirve, esto no me sirve, clasificar todo eso y después ir escribiéndolo y armándolo, ¿sí? Esa es una monografía. Característica de la monografía. Es de carácter descriptiva, o sea, describe un tema. Tiene un objeto de estudio delimitado. Nuevamente, delimitación del texto. Es muy importante en el ensayo y en la monografía. Un objeto de estudio delimitado. Vamos a estudiar esta parte. Por ejemplo, digamos, usted quiere estudiar la salvación según el libro de Romanos. Eso es delimitar. Entonces, en el libro de Romanos, ¿qué significa la salvación? Pero usted puede ir más y decir, bueno, según lo que dice Pablo en Romanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, el Evangelio usted va a encontrar diferentes autores bíblicos sobre el Evangelio, pero Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice que es el Evangelio. Entonces, usted dice, delimita su texto, ¿no? Romanos 1, 16 y 17, o sea, ¿qué es el Evangelio según o qué dice sobre la salvación Pablo según Romanos 1 del 16 al 17? Entonces usted delimita. Uy, ¿qué pasó? Quiere apagar el parlante un ratito. ¿Se entiende? Ya. Entonces, esto es importante, ¿ah? Delimitar. No podemos abarcar todo porque es aburrido. Es para el que escuchar tanta información, no. Un solo punto le damos. O sea, rasca donde pica. ¿Su tema cuál es? Rasca ahí donde pica, nada más, ¿no? Tiene carácter de investigación documental. La monografía es un estudio exploratorio, está explorando, está descubriendo. Por eso que muchas veces cuando uno termina la monografía, el título cambia. El tema no, pero cambió mi sentido. O sea, ¿por qué? Porque descubrí algo. De repente empiezo a buscar sobre el tema de la asistencia. ¿Qué dice la Biblia sobre que los jóvenes asisten a la iglesia? No sale, pues. No sale. No sale si hay asistencia o no hay asistencia. Pero sí habla, sin embargo, de la forma como Jesús predicaba el evangelio, como quien tiene autoridad. Y la gente se quedaba asombrada. Entonces ahí, ¿por qué cuando Jesús predicaba el evangelio del reino de los cielos, la gente le escuchaba? ¿Por qué yo predico en mi iglesia y la gente se aburre, algunos se quedan por ahí y los jóvenes se van? ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús le escuchaban y a mí no? Ahí es un estudio, pues. Entonces uno entra al texto, a cómo predicaba Jesús. Ah, esta es la forma como predicaba. ¿Sí?
Entonces ahí descubrimos, bueno, hay muchos temas, ¿no? Que hay que ver. Muy bien. Etapas de la investigación monográfica. Primero es la elección del tema. Usted tiene que elegir, ¿sí? Después vamos a presentar acá rápido un rato. Ya. ¿Cuál sería el orden? Entonces, primero debemos elegir el tema, ¿sí? Acá arrancamos. Ahora, ¿de ahí qué hacemos? Composición y redacción. ¿De frente nos ponemos a escribir? No, no nos ponemos a escribir. Primero elegimos el tema y después buscamos búsqueda preliminar de información. O sea, usted elige el tema, tiene que empezar a buscar libros, información, datos sobre eso, ¿sí? Después, ¿qué hace? Elabora el plan de investigación. Tiene que tener un plan. ¿Cómo va usted a investigar? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a recurrir? Etcétera. ¿A quién va a consultar? Después, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a componer y a redactar? No. Tenemos que recopilar datos, recolección de datos, buscar datos estadísticos de fuentes seguras. Acuérdense una vez más, libros que ustedes sepan de autores conocidos, recolección de datos. Después, organización e interpretación de esos datos. ¿Qué significa todos esos datos que he juntado? ¿Me sirve para mi tema? Muy bien. Una vez que he organizado esos datos, recién usted puede redactar. Empieza a componer su redacción, su título, su introducción, los puntos del cuerpo, del desarrollo, para poder llegar al final a una conclusión. Y al final, recién usted puede comunicar esos resultados, lo presenta. A la hora que presenta el ensayo, ya usted puede hacer esa entrega. ¿Sí? Eso es las etapas de investigación. Ahí hay un bosquejo, el investigador, ¿no? Elige un tema, fuentes de información, plan de investigación, recoge información, prepara exposición de los resultados y comunica los resultados de la investigación en la monografía. ¿Sí? Elección del tema, ¿no? Es el paso más importante. Debe ser elegido por el mismo investigador, debe revisar fuentes de información, debe consultar a expertos. Es muy importante cuando uno va a elegir un tema, consultar a los expertos. ¿Qué dicen sobre el tema? ¿No? ¿Vale la pena investigar sobre esto? Pero ya hay disponibilidad, ¿no? Hay disponibilidad, ya muchos se han escrito sobre eso, ¿no? Entonces un experto dice, sí, pero ¿por qué no trabajas mejor este tema? Ah, ¿verdad, no? Entonces siempre estos temas de investigación son aportes, ¿no? Por eso es ideal consultar a un experto, ¿no? Alguien que sepa sobre el tema. Ese es el paso 1. Paso 2, búsqueda preliminar de información. Se debe explorar las fuentes de información, eso ya habíamos comentado, acudir. Esto es importante, los repositorios. Las universidades tienen repositorios. Son como bibliotecas donde se guardan las monografías, se guardan las tesis de los alumnos, están publicadas ahí, las universidades tienen. Por ejemplo, el repositorio que tiene bastante información pero bueno, es de la Universidad Unión de los Adventistas. Tienen que tener cuidado, porque tienen mucho material ahí, pero son adventistas, ¿sí? La UCEL tiene su repositorio. No tiene mucho movimiento, pero tiene. El Seminario Andino creo que también tiene su repositorio, ¿no? Ahora, bibliotecas, hemerotecas, ¿no? Centros de documentación, centros de referencia, base de datos en Internet, ¿no? Y hay que tener cuidado, ya dije, sobre las páginas que sean seguras, ¿no? Y realiza consultas con profesores de la universidad especialistas en esos temas, dependiendo del tema que estás desarrollando. Porque muchas veces tratamos temas, por ejemplo, en áreas psicológicas, si no somos psicólogos, mejor no entremos en temas, ¿no? Pues he visto algunos trabajos que a veces, pero hay principios de la psicología que van en contra del tema bíblico. Entonces, tener mucho cuidado cuando va a tratar algún tema psicológico y compararlo con la Biblia, ¿no? Hay que consultar esos temas. La elaboración del plan de investigación, ¿no? Con la información recuperada se
procede a formular un esquema que servirá de guía de la búsqueda de información más profunda. Entonces, la estructura del plan debe tener esto: portada, introducción, cuerpo, una vez más, casi la misma estructura del ensayo. Acá sí, fuentes de información, que es la bibliografía, y las electrónicas también, pues, ¿no? La fuente de información. Esa es la estructura del plan. Ese es el tercer paso. Después, recolecte datos, ¿no? Consiste en el acopio de información. O sea, usted va copiando información de tal libro. Como tenemos computadores, es más fácil, ¿no? Y usted lo va copiando en la computadora, los libros que va leyendo, saca de la biblioteca, dependiendo de la posibilidad. Si no, usted lo escribe a mano, después lo pasa a la computadora y lo guarda, ¿no? Para ello se trabajan las fuentes de investigación, se utiliza técnica de fichaje, ¿no? O sea, algunos usan fichas, ¿no? Para poder guardar los datos y al final todo lo recopila. Ese es el trabajo, ¿no? ¿Es arduo? Sí. O sea, no es cualquier cosa que uno se pone o digamos, otra persona me va a ayudar a hacer. Es un trabajo propio. Como el El ensayo y la aire que respiro. Ya, vamos a dejarlas. ya. Se utiliza la técnica de fichaje, ¿no? Para recopilación de datos. Organización e interpretación de datos. Esta es otra parte, ¿no? Esto empieza una vez concluida la recolección, se revisa el contenido de las fichas de investigación, se toma en cuenta la información cualitativa, ¿no? Calidad, y cuantitativa, datos estadísticos, ¿no? Se clasifican y organizan las fichas. Todo lo organizas, ¿no? Pues en la computadora es más fácil, ¿no? Lo vas poniendo y lo vas ordenando de acuerdo a los temas que vas a desarrollar, ¿no? Hay una idea principal y las ideas secundarias, cómo las vas a desarrollar. Ese es el quinto paso. Es la parte técnica, ¿no? Y después la composición y redacción, como hemos dicho, ¿no? Una vez que ha recopilado toda la información y antes de proceder a la redacción del informe, hay necesidad de estructurar ideas. Es un nuevo esquema. Se elabora el primer borrador según el nuevo esquema. La redacción de la monografía debe respetar el lenguaje académico y técnico. Es importante eso, ¿no? Es importante la presentación y el orden, ¿no? Y como las normas de su construcción. En este caso es las normas APA, cómo se escribe, eso. Es un poco complicado para explicarlo, pues es todo un curso el tema de APA, pero lo básico creo que hay que ser el tema de las citas, ¿no? El tema de las citas es importante. Es el paso 6 y al final ya es la comunicación de los resultados, ¿no? Ya cuando significa que después de obtener los resultados de la investigación, deben ser comunicados a la comunidad educativa, ¿no? Presentar el trabajo debe ser presentado, impreso y tener en cuenta aspectos de forma y contenido. Ese es el paso 7. Bueno, acá hay otras cosas que nos pueden ayudar en la monografía, ¿no? Esto es importante. A la hora de elaborar una monografía, ¿qué cosa implica? Recopilar información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, César? Hay que recopilar información para todos los alumnos, pero hay que saber leer. Muchas veces no sabemos leer. Esto es importante, aprender a saber leer, ¿no? Y ello a su vez implica un proceso de lectura. Es importante esta parte, saber leer. No simplemente les digo que sepan, sino cómo. Hay 4 operaciones para un proceso de lectura, ¿no? Primero, cuando leo, ¿qué cosas debo considerar? Primero, percepción. ¿Qué cosa percibes cuando lees? ¿De qué trata lo que leí? Por favor, esto considérenlo, hermanos, ¿eh? ¿De qué trata lo que leí? Eso es captar lo leído. Después de percepción, ¿estoy comprendiendo lo que leo? ¿Se acuerdan cuando, cómo se llama? Ese eunuco de Candace estaba en su carroza, estaba leyendo un texto de Isaías. Interesante que ese texto de Isaías estaba en hebreo, antiguo. Y este sí leía hebreo. Como muchos pueden saber leer hebreo. La pregunta es, ¿qué le dice Felipe el Evangelista? ¿Entiendes lo que lees?
Y el otro le dice, no, pues no, si no hay quien me explique. O sea, no comprendía. No hay quien me explique. Y partiendo de ese texto, le explicó que del que está hablando es el Mesías. Y ese Mesías es Jesús. Entonces, mi pregunta es, cuando leemos, ¿estamos entendiendo lo que leemos? Entonces, cualquier cosa que leamos, el mismo texto o algún libro, debemos comprender, percibir de qué trata. Segundo, comprender. Eso, cuando tú comprendes, obtienes una visión general de lo que estás leyendo. Ya estás captando el pensamiento del autor. Es el autor escribe con un propósito. ¿Cuál es el pensamiento del autor? Después de ese paso viene el tercero, es la asimilación, ¿no? Se discierne o se selecciona ideas y las internalizamos. O sea, ya, o sea, toda la lectura ya la puedo explicar. Ahora yo puedo hacer un resumen sin volver a copiar la lectura. ¿Me dejo entender? Puedo explicarlo en mis propias palabras. Puedo hacer una exposición sin necesidad de mirar mis apuntes. Uno de los problemas que yo he visto, muchos que presentan sus exposiciones, sus tareas, no han percibido lo que están escribiendo. Tampoco han comprendido muy bien el tema. Cuando no hay esas dos cosas, no lo asimilan. ¿Qué es asimilación? Es discernir, seleccionar ideas y las internalizamos. Tanto así que lo puedo explicar. Una de las cosas que nosotros hacemos en el seminario es aprender, percibimos, comprendemos y asimilamos. Y después yo lo puedo explicar. ¿Por qué? Lo he internalizado. Ya lo entiendo, conozco sobre el tema. Y por último es la evaluación, ¿no? La evaluación, ¿qué cosa implica la evaluación? Interpretar. Y acá tenemos que considerar el mediador, el traductor, adivino, o sea, tu trabajo, el que lee lo tiene que adivinar de qué estás hablando, o es fácil, es claro y entendible, ¿no? La evaluación implica criticar también, ¿no? Inicio de algo, corregir faltas ortográficas, observar lo lógico de las ideas, si hay orden en las ideas expuestas. Eso es importante, ¿no? Muy bien. Esa es la monografía. Ya estamos a la hora y preguntas sobre el ensayo es pequeño, la monografía es más grande. Voy a presentarles una monografía rápidamente, no voy a detallar. También es una monografía exegética. A ver, un ratito para poderlo buscar acá. Preguntas mientras que voy buscando. Preguntas. Si no hay preguntas, pues se ha entendido todo, ¿no? A ver, acá les voy a presentar una monografía exegética. Bueno, mi especialidad en sí es bueno, ahí tengo otras monografías de temas, pero principalmente yo me he especializado en el seminario en tema exegético, ¿no? De interpretación doctrinal, porque para mí eso es base, o sea, si no podemos hacer una exégesis de un texto, pero profesionalmente, ya, siempre vamos a depender de lo que otros dicen. Entonces, podemos coincidir con otros, pero nosotros tenemos que ver exactamente si eso es y somos responsables de mantener esa enseñanza, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar un ratito. Ya. Acá lo pueden ver. Bueno, esta es la portada, ¿no? El tema de mi monografía, Esperanza en el que ha de venir, ¿no? Esta monografía está basado en un texto de Isaías 9, del 1 al 7. El curso es Isaías, pero en Isaías no vemos cómo
¿Quién era Isaías? Eso es obvio, eso tienes que leer, eso se da por sentado que tienes que saber los contextos, todo. El punto es la exégesis. Y la exégesis es una metodología. En la monografía lo que estoy desarrollando es una exégesis y lo estoy desarrollando en una monografía más extendida, no un ensayo, ¿sí? Entonces, el curso es Isaías y el punto es una metodología, ¿no? De cómo hacer un exégesis. O sea, según esta metodología, puedo hacer de los otros textos de Isaías. Muy bien. Esto, bueno, este es un curso ya muy avanzado. Isaías es hebreo nivel 5, hebreo nivel 5, para el bachillerato de teología. Esto lo hice en el 2012. El profesor es un Dirk Pöganas, algunos lo conocen, es un alemán peruano, ¿no? Muy bien, acá está el título, La esperanza del que ha de venir. Empiezo con la introducción, ¿sí? Acá pongo todos los datos de la introducción. En una monografía no es un párrafo, son más, 1, 2, 3, 4, ¿no? Hay párrafos que no podía partirlos, tenía que hacer así. De repente, mejorándolo con más tiempo, lo puedo hacer. Y siempre las citas, ¿no? Yo de acá he tomado de algún libro, he citado acá. Pueden ver el número 1, César, puedes ver el número 1 ahí, chiquitito. Esa es una cita bíblica, es una cita de referencia. ¿Dónde va? Se pone acá y abajo se pone 1. Mira, Oswald, ¿no? Es el apellido, página 193, número 6, nota tomada de apuntes de clase de Isaías del profesor Dirk Pöganas. O sea, esta idea yo la saqué del profesor cuando hizo una exposición, porque yo tomo notas en las clases. Ustedes quieren hacer una monografía, un ensayo, escucharon algo de mí, muy bien. Tómelo, pero escríbalo. Y si yo tomé de otro autor, usted diga, el profesor tomó de acá, acá está, de Oswald. Y fue una nota tomada, porque yo nunca pude leer este libro, pues este libro está en alemán. El profesor lo tradujo, nos explicó, citando, y así se pone. Entonces, yo no estoy robando idea a nadie, lo estoy citando, ¿sí? Otro punto que hago acá, por ejemplo, el número 2, y se cita acá, de forma automática, con la computadora ahí, esa parte sí tienen que ir viendo. Y es otro autor, que lo leí en un libro, Goofing. Esa es mi selección de información, mis fichas. Empecé a buscar, leer información, todo, ya tengo, ahora escribo. Entonces ese es Goofing, el Evangelio de Isaías, ¿no? CBP, 1968, página 66. Ahí está. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, por favor? ¿Sí o no? Así es, Después, pastor. después explico la situación histórica. 2 señales de advertencia. El texto bíblico dice las 2 señales de la situación histórica, ¿no? Y la situación histórica es con respecto al nombre, Emanuel, ¿no? Y ahí se explica varias cosas, ¿no? Después, la otra situación histórica es un respiro de la desesperanza, ¿no? Acá desarrollo un texto que está acá, que es aflicción, es histórico, o sea, la aflicción de Israel es un aspecto histórico, ¿no? Indicaciones geográficas, ¿no? Las áreas que se describen como el camino del mar, lado del Jordán, Galilea de los gentiles, todo eso hay que explicarlo, está ahí, ¿no? Las citas, por ejemplo, acá yo lo leí de Walton Matthews y Chavalas, comentario de contexto cultural de la Biblia, ¿no? Es un libro, acá está, ese es comentario del contexto cultural, ¿no? Este es el libro, ¿no? De acá lo leí, el aspecto del comentario sobre ese pasaje, ¿no? Entonces, citas, ahí está, ya les expliqué antes cómo se hace, ¿no? Bueno, en ese tiempo lo cité de la biblioteca del seminario, pero como yo vi que recurría a eso, entonces, ¿qué hago yo? Me trato de adquirir ese libro para tenerlo siempre, ¿no? Entonces, cada vez que voy a estudiar algo, consulto esos libros, ¿no? Siempre es bueno comprarse y ya crear su propia biblioteca, ¿no?
En mis tiempos más era comprar libros, ahora hay mucho PDF, ¿no? Eso ayuda bastante también, ¿no? Que a veces no, la economía no hay, pero el PDF es una buena opción. ¿Qué más? De ahí seguimos avanzando. Después vamos a ver en aspectos históricos, los registros asirios, habla de 3 distritos, ¿no? Duro, Odor, Megiddo y Galat. Son aspectos, ¿no? Asirios, registros asirios. Y menciona Isaías 3 regiones. 3 regiones que menciona el camino del mar, Galilea de los gentiles, el otro lado del Jordán, ¿no? Que son las costeras, desde Jope hasta, ¿no? Todos esos datos son importantes, son aspectos del contexto cultural, geográfico, ¿no? Estamos viendo la parte, como hemos visto acá, indicaciones geográficas del texto. Eso es importante, ¿no? Es que esta es una monografía, puedo extenderme en detalles para poder tener un mejor entendimiento. El ensayo es más pequeño. Muy bien, de ahí la referencia, empiezo a explicar cada punto, ¿no? Y acá, en antes le dije, ¿no? Yo tengo una característica a la hora de escribir, que cada vez que termino un punto para concluir esta parte, no estoy haciendo la conclusión final. Debemos decir que las áreas mencionadas en 9.1 fueron las que más sufrieron cuando Asiria invadió Israel, pero serían las que verían la luz del Mesías, ¿no? Muy bien, esa es mi primera conclusión. Ahora paso al segundo punto, la luz en la oscuridad. Y verán luz en la oscuridad, ¿no? Empiezo a desarrollar el versículo 2, ¿no? Que es parte de mi argumento, ¿no? Del cuerpo ya. Las citas, como siempre, ¿no? Por ejemplo, en antes, Daniel, ¿estás todavía? Daniel, Ya bueno, para todos. Mira, acá pongo acá, para que se pueda comprender un poquito más. El sentido de escribir es proporcionar la esperanza a un pueblo afligido. Entonces, de ahí descubrí entre las cosas que yo tuve que leer, fui a un especialista. Antes mencioné un especialista. El especialista en exégesis en ese tiempo en el seminario era el profesor Dirk Pogans, él el que nos enseñaba. Entonces yo le digo, profesor, necesito, ¿qué libros me recomienda? El especialista, ¿no? Voy a tratar este tema. Ya me dice, Motier. Profesor, ¿y eso lo encuentro en la biblioteca? No, no está. Pucha, ¿y ahora qué hago? Tienes que comprarlo. Haz el esfuerzo, porque él lo tiene, pero en alemán, en otro idioma. Yo no puedo leer, no tengo esa habilidad. Y él no me va a hacer la tarea. Entonces yo tuve que comprar el libro. ¿Dónde está? Tuve que comprar el libro. ¿Ves? Y es uno de los mejores libros traducidos al español sobre Isaías. Entonces, quiero un libro sobre eso. Este se llama Comentario al Antiguo Testamento de Editorial Andamio, Isaías. Motier es el autor. ¿Sí? Entonces me puse a leer, pues, principalmente las partes que trata esto. Y dice Motier, cito de quién toma la idea. Motier lo explica y dice, este pasaje se trata de una esperanza firme. El futuro está escrito como algo que ya ha sucedido. La idea de Isaías es proyectarse hacia adelante en el tiempo y contemplar desde allí las obras poderosas de Dios diciéndonos, esperadlo, confiados, porque es cierto, Él lo ha hecho. Esa es la esperanza en el que ha de venir. Y Isaías escribe así, yo no sabía eso. La profecía tiene que ver con eso, que el profeta todavía está acá, pero él está hablando de lo que va a pasar porque en la profecía Dios lo ha llevado a ese sitio, le ha hecho ver eso. Se los explico de otra forma. Apocalipsis. ¿Quién escribió Apocalipsis, hermanos? Juan, Juan. Juan, ¿en qué año murió? En el 90.
estuvo preso, pero él vio lo que va a pasar en el fin. Él no estuvo en el fin, pero fue allá, y es un mensaje apocalíptico porque habla de juicio, etcétera. Eso ya lo vamos a ver si Dios permite estudiar Apocalipsis con ustedes. Pero él ya vio algo, pero Juan lo dice como que sí va a ser. Eso es una esperanza en la Biblia. Entonces, debido a esta confianza en esa esperanza, es un perfecto de profecía, hermanos. Esto es importante en tema profético, perfecto de profecía, así se le conoce. O sea, va a pasar. El autor escribió y da la garantía que ya lo vio, eso va a pasar. Es algo que Dios, el Señor va a venir por segunda vez, va a venir. Cuando escribe Juan, él asegura, ya lo vio que vino, porque Dios se lo ha dicho. ¿Te das cuenta? Entonces, Isaías puede localizar la luz del 9:1 en una proximidad contigua a las tinieblas, o sea, después del 8:22, que es el último versículo del capítulo 8, y el 9:1 habla sobre eso. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Notemos que el versículo 2 hay un paralelismo sinónimo. Eso es exégesis. El pueblo que andaba en tinieblas, acá hay un paralelo, ha visto gran luz. ¿Y cuál es el paralelo? Con la segunda línea. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, son los que andaban en tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Rojo, rojo. Y ha visto gran luz. La luz ha resplandecido y está cruzado. La ha visto, resplandecido, gran luz, la luz. Sobre ellos. Daniel, esto le da, o sea, si esto es verdad, estás argumentando correctamente tu tesis. Para lo que es Biblia, lo demuestras ahí. No necesitas de que otro te diga, sino tú mismo lo has hecho, ¿no? Entonces, el uso, y ahí explico, ¿no? El uso de paralelismo es para mostrar la caótica situación en que se halla el pueblo. Las tinieblas y las sombras de muerte son dos indicadores para reflejar la realidad delante de Dios. Y a un poco de análisis gramatical, el participio andaba, verbo, encal, plural, masculino, significa vivir. Así se demuestra la realidad del grupo fiel remanente. Ellos habían soportado caminar en las tinieblas porque el Señor se había apartado su rostro de ellos, 8:17, etcétera, etcétera. Empiezo, ¿no?, a desarrollar mi idea. Vamos avanzando, vamos viendo el verbo vio como experiencia subjetiva, amaneció, etcétera, ¿no? Una vez más, mira, hermano, para concluir esa parte, para concluir esta parte, debemos decir, frase conectiva, que la oscuridad como realidad del pueblo era resultado del fracaso de los reyes davídicos. ¿Quiénes son los responsables? ¿El pueblo desobediente? No, los reyes descendientes de David habían llevado al pueblo a eso. Eso es lo que dice el Señor. ¿Te das cuenta? Y la realidad se presenta en contraste con la promesa para presentar la luz divina. Y cito otro autor, Gleis, dice que la luz vendría cuando un nuevo rey davídico subiera al trono como una garantía de la fidelidad divina en cumplir sus promesas. Y lo cito acá, el número 10, ¿no? Acá está, número 10. Glacé, cito a Motier. Y ahora hay uno, Choquel, es otro importante. Choquel es un erudito en hebreo y hay un diccionario de Choquel. Entonces, Choquel es un referente para exégesis en hebreo, ¿no? Entonces se cita, ¿no? Ahí está, la idea es citarlo, ¿no? Y vamos avanzando, ¿no? El versículo propio, una versión propia. ¿De quién es esa versión propia? Es mi versión, ¿no? De mi traducción, propia del versículo de acuerdo al contexto. El pueblo que vivía en tinieblas verá gran luz. Los que viven en la oscura zona de neblinas, yo le cambio, ¿no? Luz brillará sobre ellos. Es mi versión, ¿no? Es mi propuesta. De repente alguno tiene algo mejor, la propone ahí. Pero es original, ¿sí? Después trato la victoria venidera, ¿no? Porque primero en las tinieblas aparece la luz, ahora dice una victoria venidera que todavía no ha llegado. Y eso va a ser con Jesucristo, ¿no? Pero ¿cómo va a ser? Da 4 razones de la alegría, porque hay una palabra que dice alegría, ¿no? Entonces se alegrarán por el crecimiento de la población, el tema exegético.
las características de la alegría. Se alegrarán cuando sea quebrantado el yugo de servidumbre, todo el desarrollo exegético. Se alegrarán porque la guerra ha cesado. 3. Muy bien. Y después viene la quinta parte, rey mesiánico, pero según el diagrama de flujo, ¿no? Se alegrarán porque un niño es nacido. El motivo de alegría, ¿no? Y de ahí sale el mensaje también, pues, pero lo hemos estudiado, ¿no? Entonces, el motivo, se alegrarán porque un niño es nacido. Sí, sí se acuerdan, ¿no? 9:6. Isaías, 4 nombres del niño. ¿Cuáles son los 4 nombres? Admirable consejero, ¿qué significa? Acá, mi computadora, esto está en hebreo, solo que no, la configuración no lo ha visto. Y esto lo tengo de hace muchos años y lo he pasado a mi laptop, que es más moderna y ha salido así, pero voy a corregirla más adelante para que salga ahí. Entonces es admirable consejero, Dios fuerte, una explicación de esos nombres, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? Ahora, también el texto dice la característica del reinado del Hijo, un reino estable, un reino justo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, la firma, ¿no? La firma, ¿no? Ahí está. Ahí está el diagrama de flujo de pensamiento, ¿no? Situación histórica, un respiro, como hemos mencionado antes. Ahí, ese es su diagrama. Sí, este es el diagrama de flujo. Como es bastante texto, son son varios textos, entonces sale ahí, ¿no? Es el diagrama de flujo, ¿no? Ojalá que en algún momento nos pueda tocar, pues, exégesis con ustedes, si me dan el curso, poderles presentar, porque esto es importante, ¿no? Los profesores creo que no deben guardarse eso para nada, sino debemos mostrar para poder mejorar nuestra interpretación. Entonces, ahí está, ¿no? Todo lo que hemos desarrollado pero en un diagrama, ¿no? Pero este diagrama yo lo hice primero antes de desarrollar el cuerpo. Esta es solamente la evidencia de que hay una estructura. Pero después hay una parte. ¿Cuáles son los principios teológicos que aprendemos? Acá está, principios teológicos. Por ejemplo, un principio teológico que sacamos de ahí, que yo encontré, es el castigo no es la meta de Dios, sino el medio para traer salvación. Principio. Dios castiga, sí, pero el castigo no es la meta de Dios. Porque sí hay Es el fin. castigo, no es la meta, sino es un medio para traer salvación. Para corregir a la gente, pues. Dios es soberano y dependo de su gracia. Lo alabaré, adoraré, agradecido por su gracia y merecida. Son principios teológicos, ¿no? 2. Dios no permite humillación sin su correspondiente exaltación. 3. La salvación de Dios es universal, judíos y gentiles, ¿no? Todo Israel, sur y norte, participarán en la restauración divina, ¿no? La presencia de Dios en la Biblia es comparada con la luz. Mi esperanza fue Dios, etcétera, ¿no? El pecado y la rebelión no son obstáculos para que la luz de Dios se manifieste. Otro principio teológico. La causa de la ausencia de paz entre seres humanos tiene sus causas en la falta de paz entre Dios y el hombre. Esas son las conclusiones, ¿no? O sea, las conclusiones es los principios teológicos en un desarrollo exegético. Y al final, la bibliografía, pues, ¿no? Ahí están Guffin, Gleis, Guffin, Motier, Medina. 2 libros de Guffin leí, Isaías y el Evangelio de Isaías. Fue lo que tuve a la mano en ese tiempo, ¿no? Seguramente que ahora hay nueva. Bueno, ¿qué año lo hice? 2012. 2012. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Cuántos años ha pasado? 12 años. En 12 años ha salido un montón de libros traducidos al español, ¿no? Entonces voy a revisarlo para mejorar. Pero ahí está, ¿ves? Todo. Ese libro de Choquel, por ejemplo, es el Diccionario Bíblico Hebreo Español, y el otro libro es Profetas, o sea, tiene un comentario de profetas, de libros proféticos, ¿no? Y entre eso está Isaías, ¿no? Etcétera, todo lo que he tomado de apuntes de clase, por ejemplo, del profesor, nota tomada en clases de Isaías, ahí está, ¿ves? Y el resto. Muy bien. 19 páginas esa monografía. Muy bien, hermanos. Ya son 10:30. Disculpen si nos hemos demorado un poquito más, pero quería presentar para que puedan tener. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo, por curiosidad, cuánto tiempo le tomó hacer esa monografía? Eso.
Todo un década. El ciclo son 4 meses. El ciclo son 4 meses y la monografía nos lo dan en la primera clase. Y de ahí empiezas a la recolección. Aproximadamente los 4 meses, ¿no? 3 meses. Para poder detallar. En realidad que a veces yo sé que ustedes están alternando con trabajo y otras cosas, pero creo que esto vale la pena hacerlo. Porque una vez que aprenden la metodología, ¿no? Va a llegar un momento que ustedes cuando preparen una enseñanza en la iglesia, ya saben ya cómo hacerlo, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, no sé, a un técnico, ¿no? Cuando, a un gafitero, por ejemplo, ¿no? Yo en cafetería sé algunas cosas, ajustar, desajustar, pero cuando se rompe un tubo uno no sabe cómo solucionarlo. Pero llamas a un cafetero y lo hace tan fácil. ¿Por qué? Porque tiene mucha práctica, sabe dónde cerrar, hacer las cosas más prácticas. Así es. Entonces, si nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia y nosotros ya no solamente vamos a escuchar lo que otros dicen, sino vamos a enseñar, es necesario poder hacer eso. Aprendemos la metodología y la misma metodología la hacemos para cada vez que estudiamos el texto. Entonces va a llegar un momento que ya no necesitas hacer un trabajo tan grande porque ya, digamos, Isaías ya sabes tanto, entonces te profundices en esto, en el otro, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, por ejemplo, un ciclo son, ¿cuántos? 2 meses, ¿no? 2 meses, ¿no? Entonces, por lo menos un ensayo y el trabajo final sería una monografía. Y llevan por ciclo 3 cursos, ¿no? Es un poco pesado para poder hacer tanto, ¿no? Pero cuando vamos aprendiendo, por lo menos vamos presentando algo, una monografía de 8 páginas. Es cosa que vamos a conversar con los profesores, con el pastor Timoteo, para ver que no sea tan pesado, ¿no? Pero debemos tener un poquito la idea, ¿no? La idea de la estructura. Ahora, a ver, por ejemplo, Roger, si yo te preguntara, ¿cuál es la estructura de una monografía? ¿Tú qué me dirías? Bueno, la introducción, básicamente usted le explicó que es similar al ensayo, la introducción, el cuerpo y conclusiones. Excelente. Y la bibliografía. Claro. Sí. Ya está. Ese es ahora, el trabajo de buscar, claro, ¿no? Es empezar a buscar y presentas, ¿no? Mi idea no es que estén copiando del internet y lo pegan, lo acomodan y lo entregan, pues no tiene sentido. Si lo han presentado en forma así, ya conocen. Pasemos a otro nivel. Es la idea de este curso. Muy bien, con eso ya tengo, si no hay más preguntas, ¿habrá alguna pregunta sobre el tema? Hermano Javier, no se escucha, prende tu micro. Ya, gracias. Sí, pastor, está muy bueno porque ya de este ciclo el seminario piensa en que los alumnos tengan ya la práctica de poder hacer un ensayo y una Así es. monografía, pues para que luego en la tesis sea mucho más, Ya, más suelto y más práctica, ¿no? Porque así sí, vamos acumulando qué tema podemos llevar a futuro para el sustento. así es, sí. Ahora, también vamos a seguir ayudando, pues, ¿no? Por ahí vamos a ver de repente un poquito algunos detalles, hagamos de repente con Pastor Timoteo voy a coordinar para juntos hacer un tema y vamos poniendo las ideas, algunos datos más, ¿sí? Pues, en 3 horas no podemos abarcar todo, pero en algo espero haberlos ayudado. Pastor Antonio, Gracias. mándele PPT pues, para tenerlo. ¿Ah? Así como homilética, como... No escucho bien. No, yo pido que sea un curso adicional en el seminario, como homilética o algo así para el sustento de tesis. Sí, hay un curso, creo que de tesis. Eso sí, se está. La otra semana va a haber una clase también. Pastor Timoteo creo que ya avisó. La otra, Pastor Luis va a avanzar un poco con los alumnos que están haciendo tesis, ¿no? Para unificar la idea y puedan salir y mejorar eso. Pero a los alumnos que están empezando primero, segundo año, ahí vamos a seguir practicando en las tareas que vamos a dejar, practiquemos este modelo, ¿ya?
En el próximo curso, si Dios permite estar, yo voy a considerar eso y les ayudaré también un poquito. Cualquier consulta me pueden hacer al WhatsApp, al que esté interesado, ¿no? El que no esté interesado, no importa. El Pastor problema es de Antonio, que vamos a... Sí, sí, César. manda el PPT para estar ahí también estudiándolo. Ya, Porque- ya, listo. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya, listo. Pastor Timoteo, ya terminamos. Gracias, pastor, gracias. Ya, Gracias. César. Gracias, Ya, hermano. Buenas noches con todos. ya, Max. Listo. Buenas noches, muchas gracias, pastor. Ya, pastor. Sí, se necesita más Gracias. tiempo, pero hemos hecho lo posible Y ya. y ya de forma